Entonces, la clase que les traigo hoy es acerca de imitadores de quién. Entonces, hoy vamos a aprender de quién nosotros podemos ser imitadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede. Oh, no quiere. Espera un momentico. No quiere darle esto ni para adelante ni para atrás. Ok, imitar. La palabra imitar. ¿Qué quiere decir la palabra imitar? La palabra imitar. Repetir o hacer lo mismo de alguien. Actuar, compartirse, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. ¿Ok? También reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante a determinada cosa o características. También quiere decir tener tener una cosa, características iguales o parecidas a otra, normalmente de mayor valor. Pero yo lo que me voy a enfocar hoy es en la primera, que es actuar, comportarse o hacer algo semejante de otra persona o animal. ¿Ok? Fíjate. Ustedes conocen esos que están ahí en la foto, ¿no? Es Julio Iglesias papá y Julio Iglesias el hijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que siempre los hijos quieren imitar al padre. Entonces, como podemos ver ahí, que está el hijo que es Julio Iglesias, ¿no? Y el papá que es cantante. Entonces, el papá, el hijo, imitó al papá. Y todos nosotros siempre hemos querido imitar a nuestros padres. ¿Ok? Vamos a seguir mirando aquí. ¿A quién tenemos aquí ahora? ¿Cómo se llama ella? Se llama Cindy Crawford, que era modelo. La que está aquí a la derecha es la mamá. Y la que está a la izquierda es la mamá que se llama Caía, la hija que se llama Caía. Mira ahí cómo estaba ahí. Ella también está modelando también ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas siempre imitan, le gusta imitar a sus padres. Y todos nosotros imitamos a nuestros padres. Entonces ahora nosotros somos cristianos, ¿ok? Nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios. Y nosotros debemos imitar a quién? A Dios. Los cristianos son llamados para ser semejantes a Cristo. Todos nosotros somos llamados para ser semejantes a Cristo. Haciendo como Jesucristo es, sin embargo, el resultado, no la condición de conversión. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros podemos ser como Jesucristo. Y entonces que el resultado de ser como Cristo no es la condición de la conversión, porque hay muchos de nosotros que ya, porque somos cristianos, ya creemos que estamos con Cristo y de que somos igual que Cristo. Pero ya ser uno cristiano no quiere decir que uno es como Cristo. Porque lo que todos nosotros los cristianos, lo que tenemos que tratar la manera es de ser igual que Cristo. ¿Ok? Ese es el fundamento que todos nosotros los cristianos debemos tener, de ser como Cristo. Y si no lo hacemos así, no estamos haciendo lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. El pueblo de Dios debe imitar a Dios. Todos nosotros debemos imitar a Dios. Todas las cosas que Dios hizo, la hizo muy bien y la hizo para que todos nosotros fuéramos como Él. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44-45. Yo soy el Señor, su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Él está diciendo aquí, ¿no?, de que Él es santo y que el pueblo ese debe ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces el pueblo debe ser santo porque Dios es santo. Entonces ellos tienen que ser
igual que su papá, que es Dios. Igual que nosotros, que tenemos que ser igual que nuestro papá, que es Dios. Nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. El 45, yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Se lo estaba volviendo a recalcar de que deben de ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros copiamos las cosas de nuestros padres. Y nosotros debemos copiar las cosas de nuestros padres espiritual, que es Dios, que es Jesucristo. Y eso es lo que Él quería de que los israelitas hicieran en ese tiempo. ¿Ok? Fíjate cómo dice también en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Eso lo está diciendo a Moisés, de que lo diga a todos los israelitas, de que todos los israelitas deben ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces todo el mundo debe ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces los hijos deben copiar a lo que hacen los padres. En el mismo libro Levíticos, capítulo 20, versículo 7 dice: ustedes deben consagrarse a mí, ser santo, porque yo soy el Señor su Dios, soy santo. Y se lo estaba recalcando, fíjate, desde el principio se lo está diciendo a la gente, de que la gente debe ser como Él, porque Él es santo, entonces ellos deben ser santos también. Entonces se lo está recalcando a ellos siempre. ¿Tú me entiendes? Ahora una cosa, aquí vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Eso Pedro se lo está diciendo a la persona que él está escribiendo esa carta, que estaba escrito. ¿Y dónde está escrito? En estas cosas que nosotros acabamos de leer ahorita mismo. ¿Tú me entiendes? ¿De qué? De que sean santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nosotros debemos ser santos porque Jesucristo es santo. Y nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Jesús. Y nosotros tenemos que imitar a Dios. En el libro también de Efesios, fíjate lo que dice el hermano Pablo, ¿no?, que escribió esta carta. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Entonces, como hijos amados, ¿qué le está diciendo a ellos? Que ellos deben imitar a Dios. Y él nos está diciendo también, porque eso nos sirve a nosotros también, que nosotros debemos imitar a Dios. ¿Tú me entiendes? El pueblo de Dios debe imitar a Jesucristo. Jesucristo es un ejemplo para los creyentes. Como la misma clase que dio el hermano Abel el domingo pasado, ¿no?, que acerca del servicio, de que tiene que ser servicial. Jesucristo vino a ser aquí para servir. Jesucristo no vino para ser servido. Y todos nosotros debemos ser como es Jesucristo, de servirle a la gente y no dejar que la gente nos sirvan a nosotros. Mira aquí como dice aquí ahora, fíjate en lo que dice Juan 13, 15. Fíjate cómo dice: porque le he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Ahí es que está hablando Jesucristo. Le está diciendo que todo lo que él ha hecho con ellos, ¿con quién? Con los discípulos, ¿no? Eso lo ha puesto a ellos de ejemplo. ¿Para qué? Para que de la misma forma ellos lo hagan también. La escritura es muy bonita y todo lo repite ahí, nos lo dice, de que una de las formas que nosotros debemos comportarnos y de hacer, ser imitadores de Jesús, ser imitadores de Dios. Porque si nosotros que somos cristianos no estamos tratando la manera de imitar a Dios ni imitar a Jesús, no estamos haciendo las cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. ¿Ok? Mira como dice también en Mateos capítulo 11, versículo 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Fíjate lo que está diciendo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Nosotros debemos aprender ¿de quién? De Jesús. De que Jesús es manso, de que Jesús es humilde y es de buen corazón. Y entonces cuando usted esté haciendo, mira, cuando usted aprenda de Jesús
Y cuando usted sea manso y cuando usted sea humilde, ¿qué va a hacer? Hallará descanso para su alma. Cuando usted sea humilde, cuando usted aprenda a hacer que las cosas de Dios y sea manso y sea humilde de corazón, vaya al descanso en el alma de usted. Y nosotros debemos hacer como Jesucristo quiere que todos nosotros hagamos, seamos. Fíjate aquí como dice aquí en Juan 13, 14, 13, 20, 34. Un mandamiento nuevo le doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámese también ustedes unos a otros. Nosotros debemos ser como Jesús. Nosotros debemos ser como Jesús. Nosotros debemos amarnos unos a los otros. Jesús nos amó a nosotros. Jesús nos ama a nosotros y todos nosotros. Y una de las cosas fundamentales de todos nosotros los cristianos es que debemos amarnos unos a los otros. ¿Por qué debemos amarnos unos a los otros? Porque Dios es amor. Y Dios vive entre nosotros. Y si nosotros no hacemos las cosas con amor, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Porque el amor es lo que le da fuerza a Jesús y le da que nos da fuerza a todos nosotros. Y todos nosotros debemos hacer las cosas con amor. Fíjate como dice aquí ahora en Romanos, capítulo 13, versículo 14. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne, que dice que debemos revestirnos como nuestro Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne porque a la vez que estemos satisfaciendo los deseos de la carne, no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere que todos nosotros las hagamos. Tenemos que revestirnos de Jesús. Mira como dice el hermano Pablo, lo que dice aquí en 1 Corintios 11 del 1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él está diciendo a la persona que le está escribiendo, a los corintios que le escribió esa carta, le está diciendo que lo imiten a él, como él imitó a Cristo. No que lo imiten a él como cuando él se llamaba Saúl, ¿no? Cuando él se llamaba Saúl, tú sabes que él era diferente, que él perseguía a la iglesia, pero después, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque él está imitando a Cristo y todos nosotros tenemos que tratar la manera de imitar a Cristo. En Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Fíjate cómo dice así, dice, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? El sentir que hubo en Cristo Jesús, que estaba proclamando las cosas buenas, que estaba proclamando el reino de Dios, que él estaba hablando acerca de las cosas de Dios. Todos nosotros debemos hacer eso. Tenemos que tener el mismo sentido. Tenemos que sentir de la misma forma en que Jesucristo sintió. Tenemos que imitarlo a él. Ahora mira como dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Fíjate como dice, si hay alguna persona de que tiene alguna queja contra otra persona, que sean tolerantes, porque todo el mundo cometemos pecados, todo el mundo hacemos cosas que a lo mejor no le gusta al otro, pero tenemos que ser tolerantes y tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Por qué nos tenemos que perdonar unos a otros? Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Por eso tenemos que imitar a Cristo. Cristo nos perdona a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar a todas las personas que nos hagan cualquier cosa mala. ¿Estamos bien ahí? ¿Ok? Ahí nada más. Estamos bien ahí. Vamos a seguir entonces. Fíjate que también ahora como dice Pedro. Primera de Pedro 2:21. Y ustedes fueron llamados
para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Fíjate, Cristo sufrió, pero Cristo sufrió no como nosotros sufrimos, que decimos en Girembale. Nosotros le llamamos sufrir a comer. ¿Ya tú me entiendes? No es comida, aquí no está hablando de comida, porque nosotros decimos vamos a sufrir cuando vamos a comer. No, no se dice así en Girembale. Que vamos a comer, vamos a sufrir. Pero aquí está hablando del sufrimiento de verdad. A ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos, que quiere decir que nosotros tenemos que sufrir también, porque Jesucristo sufrió. Y mira lo que estamos pasando en estos momentos ahora, de que de cierta manera estamos sufriendo, y Jesucristo sufrió sin haber hecho nada malo, sin haberle hecho ningún pecado, sin nada. Él sufrió ¿por quién? Por nosotros. Entonces nosotros debemos hacer un ejemplo y tenemos que seguir el mismo paso que Jesucristo hizo. Fíjate ahora lo que dice aquí el hermano Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Óigame, qué cosa más bonita está aquí. Mira, se lo voy a romper en pedacitos, así como dice. Mira, fíjate cómo dice. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Cristo no hizo nada malo. Cristo no hizo nada malo. Entonces sufrió en su cuerpo el sufrimiento que nosotros teníamos que sufrir. Entonces fíjate como dice aquí ahora, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, la misma actitud que Cristo tuvo, que sufrió en su cuerpo. ¿Tú me entiendes? Por nosotros. Nosotros tenemos que adoptar esa misma actitud. Porque quien sufre, fíjate ahora como dice aquí, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Ahora te voy a decir una cosa, ¿no? ¿Qué sucede? A mí me gustaba fumar mota, ¿ok? A mí me gustaba fumar mota, ¿ok? Entonces yo dejé de fumar mota, yo dejé de fumar mota porque eso es un pecado. Entonces yo sufrí. Entonces, ¿por qué cuando nosotros sufrimos por algo que es malo, que es un pecado? Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque como dice aquí, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Si nosotros sufrimos de no hacer las cosas malas, estamos poniendo un punto final al pecado, no estamos pecando más. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo porque lo queremos hacer y entonces no lo estamos haciendo. Entonces cuando uno sufre en su cuerpo, cuando todos nosotros sufrimos en nuestro cuerpo, nosotros le ponemos fin al pecado. Jesucristo sufrió. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser lo mismo que Jesucristo hizo. Nosotros debemos imitar a Jesucristo. ¿Nadie quiere decir algo, un comentario? Sí, hermano, es bien importante esto de tener en claro de que todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para darnos vida a nosotros, para darnos la vida eterna, ¿verdad? Y todo lo que Él nos ha dado, el perdón de pecados. El día de hoy, en estos días, hay muchas religiones, sectas, que hablan acerca de que el cristiano no tiene que sufrir, que el cristiano tiene que ser poderoso, que tiene que decretar, decir, no, yo decreto que yo soy victorioso, que a mí nada me pasa, que todo está muy bien, ¿no? Entonces, son sectas, son iglesias donde están haciendo al cristiano como un superhéroe, como que ya él ya siendo
vamos a ser libres de todo eso cuando estemos allá con Él. Mientras estemos en la tierra hay sufrimiento. El cristiano sufre, el cristiano se enferma, el cristiano se desanima, pasa por tormentos. Tenemos el caso de Elías. Sí. Elías es uno de los profetas más grandes que hubo en el Antiguo Testamento. Después de que hizo una matazón allí con estos profetas de Baal, Ajá. Jezabel lo quería matar, él huyó. Y cuando estaba huyendo se desanimó. Dice que se metió en una cueva, se encuevó por unos días y se estaba escondiendo. El Señor le habla y le dice, ¿por qué te escondes? ¿Por qué tienes temor? Y él ya vuelve a recobrar ánimo otra vez y vuelve a luchar, o sea, vuelve a salir adelante. Los salmos de David, ¿cuántos salmos no hablan acerca de ese desánimo, de ese temor, de que lo están persiguiendo para matarlo? Ajá. Entonces, eso que dice sufrir, clavar para que el pecado muera, hacerlo sufrir, es que una vez que vamos dejando el pecado, es un proceso como dice usted, es una droga, es algo que va saliendo de nosotros y nos duele en el cuerpo, pero es necesario que pasemos por eso. Sí. Cristo pasó. Amén, amén. Una de las cosas que podemos ver también es acerca de Dios trabaja en los creyentes haciéndolo como Jesucristo. Dios trabaja en nosotros. Dios siempre trabaja en nosotros y trabaja en nosotros. ¿Qué sucede? De que nosotros no dejamos de que Dios trabaje en nosotros. ¿Y qué sucede cuando nosotros no dejamos que Dios trabaje en nosotros? Estamos haciendo las cosas en la carne. ¿Ok? Fíjate, como dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, del 9 al 10. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Fíjate qué bonito está este versículo. Fíjate, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros andamos en diferentes tipos de cosas actualmente. Cuando nosotros no estábamos con Dios, cuando nosotros no teníamos a Jesucristo en nuestros corazones, nosotros andamos en las tinieblas, nosotros estamos haciendo cosas diferentes, pero ahora todos nosotros somos hombres nuevos. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y tenemos a Jesucristo y tenemos a Dios en nuestro corazón, y Él nos va renovando constantemente a la imagen de Él, siempre que nosotros tengamos conocimiento de la palabra, que es la que nos puede a nosotros hacer un hombre nuevo. ¿Ok? Así mismo. Amén, hermano. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia, que nosotros podemos imitar. Usted sabe, la Biblia es la palabra de Dios, y hay muchas personas que hicieron cosas buenas, y hay otras personas que hicieron cosas malas, y hay mismas personas que hicieron cosas buenas, pero que también hicieron cosas malas también. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Mirar todos esos ejemplos que nosotros vemos en la Biblia y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para nosotros poder seguir haciendo lo que el Señor Jesucristo y Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Fíjate aquí los ejemplos ahora, los ejemplos que nosotros debemos imitar. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 9 al 10 dice así: y sean revestidos de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a la imagen del que no lo creó pleno. No, ya lo leímos ya, ¿no? Y se regresó. Sí, me regresé.
Ok, me regresé. Discúlpeme. Ok, bueno ejemplo imitar. Ok, bueno ejemplo imitar. Fíjate, bueno ejemplo imitar. ¿El ejemplo de quién? De Pablo. El ejemplo de Pablo. Nosotros debemos imitar a Pablo porque Pablo imitaba ¿a quién? A Dios. Pablo imitaba a Jesucristo. Nosotros debemos imitar a Pablo. Fíjate ahora lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, les ruego que me imiten. Él está diciendo a la gente de Corintia, le está rogando, le está suplicando que lo imiten, que imiten a Pablo. Nosotros debemos imitar a Pablo, nosotros debemos imitar a Dios, nosotros debemos imitar a Jesucristo, porque eso es lo que quieren ellos, eso es lo que quiere que nosotros seamos como Él. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, fíjate lo que le dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Que lo imiten a Él. Está diciendo que lo imiten a Él, que de la misma forma de que Él imita a Cristo. También en el libro Filipenses, capítulo 3, versículo 17, que todo esto lo escribió Pablo, ¿no? Pablo escribió estos libros. Fíjate cómo dice aquí: hermanos, sean ustedes imitadores de mí. Y fíjense en lo que así se conduce, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Fíjate lo que le está diciendo él aquí a los filipenses: hermanos, sean ustedes imitadores de mí, que lo imiten a él y que se fijen en lo que se conduzcan de la misma forma en que Pablo se conduce. Que esos son un ejemplo para ellos, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Entonces, si usted ve un cristiano, si usted ve un hermano, ¿no?, que se está conduciendo de la misma manera de que Pablo se conduce y de que las cosas que usted ve que él está haciendo las mismas cosas que la Biblia dice que nosotros debe ser, uno debe seguir a esa persona, uno debe imitarlo, porque esa persona está haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Me volví otra vez para atrás. No sé por qué estoy yendo para atrás. Okay. Ahora fíjate lo que dice aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate lo que le está diciendo él. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo en obra y el Dios de paz estará con ustedes, porque no es solamente saber y tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que... ¿Ok? Hay que ponerlo en práctica, y cuando tú lo pones en práctica, ¿qué sucede? El Dios de paz estará con usted. Cuando usted haga todas las cosas que Dios quiere que uno haga, Dios va a estar siempre con nosotros. Mira lo que dice aquí en el libro Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 7 al 9. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. Le está diciendo aquí que ellos saben bien cómo seguir el ejemplo, porque ellos no viven de una forma desordenada, ellos no viven desordenada. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que todos nosotros estemos en orden y que hagamos las cosas de orden. ¿Ok? En el 8, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y noche trabajamos muy duro y sin descansamos y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Eso es un ejemplo muy bonito. Él no le pedía nada a nadie. Él trabajaba día y noche duro. ¿Para qué? Para él mismo
¿cómo te puedo decir? Para él mismo poder, al tener su dinero, para él mismo tener su dinero y tener sus cosas. Ustedes se recuerdan bien de que él trabajaba haciendo tiendas. Él hacía tiendas, él hacía tiendas de campaña, eso era lo que él se dedicaba a hacer. ¿Tú me entiendes? Él nunca le pedía dinero a nadie. La gente se lo mandaba, pero él nunca le pedía nada a nadie. Entonces uno tiene que imitar lo que Pablo hacía, de que él no le pedía dinero a nadie y que él siempre trabajaba duro para que no se le carga a los demás hermanos. 9. No es que no tuviéramos derecho a hacerlo, sino que quisimos darle un buen ejemplo a seguir. Que ellos lo hicieron ¿para qué? Para darle ejemplo. Pablo lo hizo para darle ejemplo a quién, a todas las personas de cómo se debe vivir. Y nosotros debemos vivir como Pablo vivió y como muchas personas de la Biblia han vivido, y especialmente nosotros los cristianos debemos de tratar la manera de ser como Jesús. ¿Nadie quiere hacer un comentario o decir algo acerca de lo que estuvimos estudiando ahorita mismo? Es que casi siempre no quiere uno sufrir. Cuando Jesucristo lo vemos en su vida, el ministerio fue sufrir, batallar en la vida. De cualquier manera, el apóstol Pedro dice también que es mejor sufrir o padecer por seguir a Jesucristo que andar sufriendo y padeciendo, haciéndolo mal. Sí. Lo que pasa es que uno no quiere sufrir, pero la cosa es que realmente pues siempre va a haber sufrimiento. Y mientras haya sufrimiento por causa del Señor, pues está bien. Está bien. Ahora fíjate aquí, los cristianos, todos nosotros debemos imitar el buen ejemplo de los otros creyentes. Nosotros tenemos que imitar a los demás hermanos que nosotros veamos que están haciendo las cosas buenas por Dios. Nosotros tenemos que imitarlo. Porque eso es lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Y mira lo que aquí en el versículo 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 2, dice así: pues conozco las buenas predisposiciones de ustedes, de la cual he hablado con orgullo entre los de Macedonia, pues le he dicho que los de Acaya estaban preparados desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría. Fíjate lo que le está diciendo el hermano Pablo aquí a la gente de Corintias, ¿no? Que él conoce las buenas intenciones de ellos, y de que él ha hablado con orgullo acerca de las cosas que ellos están haciendo, y las otras personas que escucharon, los otros hermanos que escucharon las cosas buenas que ellos estaban haciendo, se llenaron de orgullo, se llenaron de entusiasmo, y se llenaron de estímulo al saber que los hermanos estaban haciendo cosas buenas. Eso como ahora mismo cuando nosotros vemos que cualquier hermano está logrando, está haciendo cosas buenas para Dios, tenemos que alegrarnos, tenemos que estar junto con ese hermano, y tenemos que regocijarnos. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Y nosotros tenemos que imitar a ese mismo hermano, y tenemos que ayudarnos unos a los otros. Y mira, una de las cosas más bonitas que tiene, porque nosotros no sabemos muy bien cómo Dios trabaja, pero mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Antiguamente había muchas personas de que no les gustaba utilizar el internet, no les gustaba utilizar estos términos que nosotros estamos utilizando ahora para darnos clases y para ayudarnos todos nosotros. Y esto siempre ha estado, hace como 5, 7 o 8 años que esto ha estado, pero hay muchas personas de que no lo utilizan. Y esto es una forma que nosotros podemos saber de que Dios
está trabajando ¿para qué? Para que todos nosotros seamos uno y para que nosotros podamos llevar su mensaje por todo el mundo, por todos los lugares, en la forma en que estamos ahora todos sufriendo, que todos estamos encerrados en nuestras casas y que, mira, tenemos un modo de ser feliz. ¿Y cuál es el modo? Este modo de estar hablando por el internet y así en WhatsApp, en Zoom, en Facebook, en muchos lugares. Y entonces de la misma forma nosotros nos estamos desarrollando y nos estamos uniendo mucho más. Nosotros nos estamos extrañando. Nosotros nos estamos extrañando. Y todas estas cosas son lecciones que estamos aprendiendo por Dios. Y tenemos que ser imitadores de Dios. Fíjate lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Él está diciendo que ellos ya están siendo imitadores, están haciendo lo mismo que está haciendo la iglesia de Judea. ¿Por qué? Porque los judíos le estaban haciendo cosas malas a ellos. Y entonces ellos estaban sufriendo por eso. Y ellos, a pesar de todo eso, están imitando, están haciendo lo mismo y están hablando acerca de Jesucristo. Y eso es lo que debemos ser todos nosotros los cristianos. Todos nosotros los cristianos debemos ser como Jesús, como nuestros padres. Nosotros cuando éramos chiquitos nos gustábamos ser como nuestros padres. Nosotros ahora tenemos otro padre y otro padre mucho más mejor que el padre carnal de nosotros, que es un padre espiritual. Y todos nosotros sabemos bien que Dios es bueno, bondadoso, cariñoso, no le guarda rencor a nadie y siempre va a estar para con todos nosotros. Fíjate lo que dice aquí también en Hebreos. En Hebreos capítulo 6, versículo 12. No se sabe quién escribió esta carta, pero mira lo que dice aquí. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate lo que está diciendo, que nosotros no podemos ser perezosos, sino que tenemos que seguir el ejemplo de todas las promesas que se cumplieron a los herederos por mediación de ¿qué? De la fe y la paciencia. Debemos tener fe y debemos tener paciencia. Ahora vamos a hablar acerca de los líderes cristianos. Los líderes cristianos son imitadores. Tenemos que imitarlo a ellos. A los líderes cristianos tenemos que imitarlo a ellos. Entonces muchos de nosotros que estamos enseñando o que tenemos un papel en la iglesia, nosotros tenemos que ser un ejemplo para las personas, porque hay muchas personas que nos están mirando. Y muchas personas tienen que ver en nosotros a Jesucristo, porque si no ven a Jesucristo en nosotros, no se van a acercar a nosotros. Debemos ponerle el ejemplo, tenemos que ser el ejemplo. Debemos poner el ejemplo para que la gente nos pueda imitar a todos nosotros que estamos haciendo las cosas por Dios y para Dios. Fíjate cómo dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Eso se lo está diciendo ¿quién? El hermano Pablo le está mandando esta carta a Timoteo. Fíjate cómo le dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjate, ninguno tenga un poco tu juventud, porque él era joven, ¿tú me entiendes? Pero que siga con el ejemplo hacia los creyentes, con la palabra, con la conducta, con el amor, el espíritu, fe y pureza. Ahí
habló por lo menos como 2 o 3 frutos del Espíritu. ¿Tú me entiendes? También el libro de Tito, capítulo 2, del versículo 7 al 8. Fíjate cómo le dice a Tito: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buena obra y muestra la enseñanza, integridad y seriedad, con las palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está hablando la palabra de Dios y está haciendo las cosas por Dios, el adversario se va a avergonzar y no va a tener, no puede decirle nada, porque usted está hablando las cosas de Dios y por Dios, y no le está dando ningún tipo de oportunidad. En el mismo libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, fíjate cómo dice: acuérdese de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Mira, ese versículo, ahora cuando yo estaba estudiando, preparando esta clase, me puse a analizarlo bien. Y ese versículo, vaya, me ha llegado al corazón. Fíjate cómo dice aquí: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piense en los resultados de su conducta e imiten su fe. Está diciendo que nosotros debemos recordarnos de quién, de las personas que nos enseñaron a nosotros acerca de Dios. Y fíjate, ¿y cuál fue el resultado de la enseñanza que nos dio esas personas a nosotros acerca de Dios? El resultado es que nosotros, por su conducta, llegamos a conocer a Dios. Y entonces nosotros tenemos que imitarla a ellos en su fe. Y entonces, de la misma forma de que nosotros conocimos a Dios por mediación de ellos, nosotros debemos enseñar a otras personas acerca de Dios, porque ellos nos enseñó a nosotros. Nosotros tenemos que imitar a ellos que nos enseñó a nosotros acerca de Dios. Nosotros tenemos que imitarlo a ellos. ¿Me entiendes? No hay nadie que quiera decirle algo acerca de lo que hemos estudiado en este momento. ¿No comentarios? Ok, entonces vamos a seguir entonces. Los creyentes deben imitar el buen ejemplo de aquellos que han partido. Nosotros debemos imitar a todas las personas que ya se fueron, las personas que ya se dejaron acerca de nosotros. Nosotros tenemos que imitarlo a ellos. Fíjate con lo que dice aquí en Hebreos, en el mismo libro, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran de nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que ya todos nosotros tenemos un testigo, los testigos de todas esas personas que tuvieron fe y que hicieron todas esas cosas que lo llevaron a conocer a Dios. Nosotros tenemos que ser como ellos. Fíjate lo que dice aquí el hermano Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. Fíjate lo que dice: hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es de todo compasión y misericordia. Fíjate como dijo aquí en el 10: hermanos míos, tomen como ejemplo
de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Bueno, todos nosotros sabemos que todos esos profetas que hablaban acerca de Dios y por Dios eran odiados. Eran odiados, la gente no lo quería. La gente lo cogían y no le hacían ni caso. Y la gente lo odiaba. Y esas personas seguían hablando por Dios. Esas personas, esos profetas seguían hablando por Dios. Y muchas personas no le hacían caso a esos profetas. Y muchas personas le tenían odio a esos profetas. A los profetas, muchos profetas lo cogieron y lo mataron. A muchos profetas lo cogieron y lo metieron preso. ¿Tú me entiendes? Pero ellos seguían hablando la palabra de Dios. Ellos sufrieron. Ellos sufrieron. ¿Qué pasó con el hermano Job? El hermano Job también. ¿Qué le pasó al hermano Job? Que le pasó por una prueba. Pero mira, el Señor tuvo compasión con él y tuvo misericordia. El pueblo de Dios, nosotros no debemos imitar a la gente que hace cosas malas. Todos nosotros tenemos que imitar a las personas que hacen cosas buenas. En la Biblia hay personas, como le dije al principio, ¿no? Hay personas que hicieron cosas buenas y hay personas que hicieron cosas malas. Pero nosotros tenemos que imitar a los que han hecho cosas buenas. ¿Ok? Israel no debe imitar a otras naciones. Eso fue una de las cosas de que Dios le puso a la gente de Israel, de que ellos no imitaran a otras personas de otros lugares. Porque si ellos imitaran a otras personas de otros lugares, ellos iban a empezar a hacer lo mismo que hacían ellos y se iban a apartar del Señor. Fíjate como dice en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 23. Dice: no sigan las prácticas de las naciones que voy a arrojar de la presencia de ustedes, porque ellos cometieron todo acto y me fueron repugnantes. Le está diciendo de que ellos no cometan, no imiten a las otras naciones. Él está diciendo, Dios le está diciendo a los israelitas que no imiten a las otras naciones. ¿Por qué? Porque esas naciones estaban haciendo las cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. En el libro también de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Cuando ellos entraron, que iban a entrar a la tierra prometida, en la tierra prometida esa gente estaban haciendo cosas indebidas, cosas que no le gustaban a Dios. Ellos estaban adorando otros dioses. Entonces Dios le está diciendo que no hagan lo mismo que están haciendo ellos, que no lo imiten a ellos. El pueblo de Dios, nosotros no debemos imitar a las personas que hacen cosas malas. A nosotros no podemos imitar a las personas que hacen cosas malas. Les voy a poner un ejemplo. En Éxodo, capítulo 23, versículo 2, dice así: no vaya tras la mayoría para actuar mal. En un litigio no responda a las malas intenciones de la mayoría. Fíjate qué es lo que está diciendo. Que no te vayas detrás de las personas que están haciendo las cosas mal y más de la mayoría. Y que cuando hay una discusión, que no responda, aunque sea la mayoría que estén haciendo, pero si es la mayoría, ¿no?, el que está haciendo las cosas malas, no te vayas con la mayoría, vete con las personas que están haciendo las cosas buenas. ¿Tú me entiendes? Esos son un ejemplo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Fíjate ahora lo que dice aquí en el libro de Mateos 23, de 2 al 3. Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos le digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los fariseos. Los fariseos, ¿qué cosa? Decían una cosa, que hacen esto, que vamos a hacer esto otro, y hacían otra cosa. Entonces no está de acuerdo, no hacían las cosas de acuerdo con lo que hablaban. Y eso nosotros no podemos hacer.
1 Corintios 15, 33. Fíjate cómo dice. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y hay que decir que las malas compañías, que nosotros andamos con personas malas, las buenas costumbres que nosotros andamos, nos las va a quitar. Espérate un momentico aquí. Ay, Dios mío. Le di mucho y quería terminar ya rápido ya porque ya llevo mucho tiempo ya, entonces le di mucho. Pero no tiene nadie alguien que decir, por favor. Hermano, Dígame. sí, cuando el Señor les mandaba al pueblo de Israel de que hacen con los demás pueblos, no era tanto porque los demás pueblos, bueno, sí, los pueblos eran idólatras, ¿verdad? Que hacían todo tipo de idolatría, Sí. diferentes formas, pero más que todo el Señor conocía a su gente, sabía que eran fácil de persuadir, que eran fácil de ser engañados. Entonces Dios hacía una forma para protegerlos, les decía no hagan, Ajá. no hagan. Entonces el pueblo pensaba que Dios los castigaba, Sí. para que ellos no se relacionaran con otra gente. En el día de hoy el Señor nos dice también en su palabra, ten cuidado, porque hay personas que tratan que aparentemente son caminos que llevan a bien, llevan a perdición. O Sí. sea, que tengamos cuidado de lo que nos hablan y no ser zarandeados, ser personas persuadidas que te traten de enseñar otro evangelio el que no es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Es a través de la palabra de Dios. Así mismo es. A través de la palabra de Dios nos podemos darnos cuenta de si están hablando la verdad o están hablando mentiras. Entonces, es algo muy bueno saber, ser imitadores de esas personas de la palabra de Dios, personas que fueron llenas de la palabra, llenas del Espíritu Santo y hacían caso a lo que Dios les mandaba hacer. Disculpen que me echaron este niño aquí. No, eso está bien. Oye, fíjate que vamos, aquí mira, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 12, fíjate lo que dice. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amémonos unos a otros. Está diciendo el hermano Juan que dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a ver lo que dice en el 12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano era justa. Fíjate lo que está diciendo aquí el hermano, aquí Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 12. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es un mensaje que siempre Dios nos ha dado a todos nosotros. Y el mensaje cuál es, de que nosotros nos amemos unos a otros. ¿Ok? ¿Y cómo qué? No como Caín. No nos amemos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano era justa. ¿Qué fue lo que sucedió? Caín hacía las cosas malas. Caín hacía las cosas malas y el hermano hacía las cosas buenas, las cosas justas. Entonces Caín
mató al hermano porque estaba haciendo las cosas justas. Entonces nosotros no podemos ser, no podemos seguir, no podemos imitar a Caín. Nosotros no podemos imitar a Caín. ¿Por qué? Porque Caín hizo una cosa mala. Y era como, por ejemplo, lo que le estaba diciendo yo a ustedes, de que en la Biblia tenemos cosas de personas que hicieron cosas malas y gente que hicieron cosas buenas. Y entonces nosotros tenemos que ser imitadores de las cosas buenas. Y eso es lo que quiere Dios. Y la moraleja de esta lección que traigo yo hoy es de que todos nosotros debemos de tratar la manera de ser como Jesucristo. Y yo lo único ya para terminar, ¿no? Quisiera de que todos nosotros nos pusiéramos a pensar, que todos nosotros nos pudiéramos pensar de que si cada uno de nosotros hiciera aunque sea una cosa que Jesucristo hizo, usted verá como todos nosotros nos vamos a unir más y nos vamos a querer más como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces esta era la clase que yo quería dar y quisiera de que tuvieran esto en mente, de que nosotros debemos tratar la manera de ser como Jesús, como Dios, como Pablo y como todas esas personas que hicieron todas esas cosas buenas. Y vamos a pensar cómo es que nosotros podemos ser cada día, cómo es que nosotros podemos imitar a Dios, cómo nosotros podemos imitar a Jesús, cómo nosotros podemos imitar a Pablo. Y eso es lo que yo quiero de todos nosotros, de ser imitadores de todas esas personas que hablan la Biblia y que nos dicen que nosotros debemos ser como ellos. Entonces ya voy a terminar esta clase aquí ya. Y si tienen algún comentario o algo que decir, lo que han aprendido. ¿Nadie me escucha? ¿Nadie ha aprendido nada hoy de esta lección?